Muy buenos días, 3 de junio, 8:30 de la mañana. Allá está en Nueva York José Luis de Aro. ¿Cómo estás? Pues aquí comenzando la jornada de miércoles, Gaby, a la espera de esa apertura de Wall Street, que de momento parece que vuelve a apostar por otra jornada de subidas importantes. En estos momentos el Dow Jones sube ya 200 puntos. Muy bonito el número, sobre todo porque estamos hablando del día en el que comienza esta triada de informes relacionados con el mercado laboral. ADP, esta empresa de manejos de nóminas, dio un número que a muchos dejó sorprendidos porque no hubo tanta destrucción de trabajos. Vamos a ver qué dicen los otros dos datos. ¿Qué me cuentas? Pues básicamente hemos visto esa caída de 2,7 millones de empleos en el pasado mes de mayo. Los economistas apuntan realmente que fue durante el pasado mes cuando realmente vamos a ver lo peor dentro del mercado laboral, pero es cierto que también a mediados de mes ya veíamos muchos estados aquí en el país comenzar a reabrir parte de sus servicios y por eso quizá podríamos justificar el hecho de que las cifras no sean tan malas como proyectan algunos economistas. Aún así, esa tasa de desempleo del viernes apunta hacia el 20% y eso estaría compitiendo directamente con los niveles que vimos durante la Gran Depresión. Con 8 millones al menos de trabajos perdidos, es lo que se espera traiga este informe retrato del mes de mayo. ADP habla de 2,76 millones, se esperaban 8 millones, imagínate, es brutalmente interesante porque nos hace pensar cuánto tiene que ver con las reaperturas, cuánto tiene que ver con cómo levantan la información, cuánto tiene que ver con otras circunstancias, ¿no? Completamente, y sobre todo también tenemos que ver cómo esos planes de estímulo que ha aprobado el Congreso y también ha respaldado el gobierno federal terminan o no de funcionar, especialmente esos fondos para las pequeñas empresas, que el objetivo es precisamente el salvar nóminas y todavía no está claro cuántas de estas compañías realmente han podido acceder a esos fondos y si realmente ese dinero se ha podido destinar a blindar parte de los puestos de trabajo. Por eso vamos a tener que seguir muy atentos, Gaby, no solo al dato de hoy, sino al dato del viernes y sobre todo los datos que vayan llegando durante los próximos meses. Oye, vamos a conectar la calle con Wall Street, el Main Street y el Wall Street. Hace unos días empezaron todos a preguntarme por qué no se ve que los inversionistas estén muy preocupados por lo que está pasando con las protestas, con George Floyd. Yo tengo obviamente los mercados y los inversionistas, y esa es la explicación fría y dura, pues están ahí para hacer dinero, para empezar. Es decir, que hay poca conciencia o poca alma, si le quieres decir, o poco corazón en el lado social. Pero al mismo tiempo viene la elección, José Luis, y entonces esta gran discusión nacional parecería que se va a inclinar a que hay temas obligados después de lo que ha sucedido, no solamente con George Floyd, sino con todo lo que deja ver el COVID-19. Completamente, Gaby. Lo que pasa que aquí, como bien apuntabas, estamos viendo cómo el mercado, los inversores se están centrando principalmente en esa liquidez masiva que llega derivada sobre todo de las decisiones por parte de la Reserva Federal, llevar los tipos de interés al 0%. Esto supone dinero barato. Todos los programas que ha anunciado y que todavía, algunos de ellos todavía deben implementarse. Con lo cual esto ha fomentado sobre todo el que muchos de los inversores que se habían hecho a un lado después de tocar esos mínimos del pasado 23 de marzo, ahora mismo estén viendo oportunidades sobre todo en valores que se han abaratado bastante debido a esa caída. Pero es cierto que a medida que vamos llegando sobre todo al próximo 3 de noviembre hay muchos temas sociales, como bien indicas, que algunas compañías van a tener que comenzar a tener en cuenta de cara a cómo operan, a cómo presentan sus resultados, a cómo tratan a sus empleados. Y todo eso también debería trasladarse en algún momento al sector financiero y a los inversores. Pero obviamente, como bien también has dicho, buena parte de la comunidad de los inversores está para rentabilizar ese dinero y de momento parece que está siendo también demasiado optimista, dado que aunque algunos de los datos macroeconómicos que estamos conociendo están saliendo mejor de lo esperado, es importante el determinar que todavía lo peor no ha pasado y de hecho la Fed de Atlanta estima que en el trimestre en curso la economía se habría contraído casi un 53%.
Y que la pérdida de empleos en algunos cálculos neta para lo que es esta crisis del COVID-19 está en torno a los 30 millones de empleos y vamos a ver cuántos de esos pueden regresar. Oye, José Luis, también decirte que el día de hoy es un día interesante porque hablando de Wall Street, hablamos un poquito de Main Street, pues debuta Warner Music. Qué interesante, ¿en qué momento, no? Completamente interesante y sobre todo muy significativo que hasta la fecha va a ser la salida a bolsa más grande de 2020. Acaba de fijar el precio de su acción, lo debería haber hecho el martes por la noche, pero debido a esas muestras de apoyo por la muerte, el homicidio de George Floyd, ha retrasado esa decisión hasta primera hora de la mañana de hoy. $25 por título en la parte alta del rango, que se habría fijado entre los 23 y $26 y va a recaudar hasta 1.925 millones de dólares. Esta es una salida a bolsa interesante porque hay que recordar cómo esta discográfica pasó a manos privadas en 2011 y ahora mismo vuelve a probar suerte en un momento en el que tiene una capacidad de mercado dentro de los sellos discográficos de alrededor del 13% a nivel mundial y se sitúa como la tercera mayor discográfica del mundo. Y sobre todo aquí es muy importante dos factores. El streaming de música va a depender sobre todo de servicios como Apple Music, como Spotify. De hecho, en el mes de abril sus ingresos en este sentido subían más de un 12% y también de la organización de eventos que sobre todo se han visto completamente paralizados precisamente por la pandemia del coronavirus. Sí, paralizados y buscando planes B y muchos de esos planes B pues han sido conciertos virtuales, lo hemos visto, muchísimos músicos han hecho esto a nivel gratuito por un lado, pero al final del día pues la discográfica que representan o los representa está ahí presente cuando ocurren estas cosas y en un día como hoy simplemente cerrar para decir que estamos vía Zoom con ciertos problemas tecnológicos, pero Zoom es una de las empresas que hace unas horas nos sorprendió en cuanto a sus ingresos reportados para cerrar. Completamente, Gaby, sorprendía. Además, es uno de los servicios de las compañías que más se está viendo beneficiada por toda esta situación. Eso sí, todavía tiene tareas por delante, especialmente en lo que se refiere a seguridad, pero es cierto que esos datos y esas cifras que ha presentado y que convencían enormemente al mercado también están siendo vigiladas por grandes compañías, como es el caso de Microsoft, que cada vez intenta emular más algunos de los servicios de videoconferencia de Zoom, al igual que Google y su matriz Alphabet, que también han intentado lanzar servicios similares durante la pandemia para aprovechar esta situación en la que todavía muchos trabajadores continúan trabajando desde casa. Pues mira, te comparto. Esta frase dice, The world needs journalists. El mundo necesita periodistas. Esta es, digamos que la sudadera, no sé cómo se dice en el español de España, una Lo has dicho perfectamente. Okay. Quiere decir que el mundo necesita periodistas. Esto nos llegó porque cumplimos en CNN 40 años, pero yo lo quiero señalar, el mundo necesita periodistas porque necesitamos periodistas como José Luis de Haro. Eso hay que subrayarlo. Muchas gracias, Gaby. Y con periodistas como tú, Gaby. Y como siempre, agradecidos por este contacto, deseándote éxito, suerte y que tengas un excelente día. Lo mismo.